¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Bueno, es primera vez que hago un live yo solo. Ayer probamos con Socio Dubón eh, un live en el que hablamos acerca de la, el reto naturalista urbano y el día de hoy entonces vamos a estar compartiendo eh, algunas ideas respecto a proteger lo que nos protege, a, a ver, se está viendo acá. Bueno, sí, continuamos. Bueno, efectivamente, en el marco de la celebración de este Día de la Tierra, la Red de Reservas Naturales Privadas organiza este pequeño evento para compartir con los seguidores de la red, con nuestros amigos, con los miembros de la red, eh, la importancia de la protección de nuestros ecosistemas, no solo desde una perspectiva estatal, sino también incorporando a la sociedad, a la comunidad, en este caso destacando el papel que juega la conservación voluntaria para la provisión de servicios ecosistémicos o la protección de los servicios ecosistémicos que nos ofrece la naturaleza. Este va a ser una presentación que espero sea de unos 30 minutos, no más de eso, con preguntas, con alguna interacción. Saludos a Brosis, que ya veo que se conectó allí. Eh, y vamos a estar conversando un poco acerca de esos servicios ecosistémicos, con algunos ejemplos puntuales de Panamá y del mundo, ¿no? De cómo nos protege la naturaleza a nosotros, cómo nos protege de enfermedades, cómo nos brinda alimentos, servicios y bienes que demandamos como sociedad. Así es que de eso va esta presentación, va de resaltar los servicios ecosistémicos y finalmente vamos a ver cómo la conservación voluntaria a través de la red de reservas naturales privadas, de la que tengo el privilegio, recibí el honor este año de ser nombrado por elección popular dentro de la red como presidente de la red de reservas, en una organización que tiene ya 20 años de existencia, con muchos miembros que son reconocidos en Panamá y en el mundo por su liderazgo, eh, que iniciaron en los años 70 y 80 este movimiento de conservación voluntaria y de llamar la atención sobre la necesidad que había de proteger ecosistemas no representados o no protegidos en ese momento. Y que bueno, afortunadamente ha ido creciendo ese movimiento. Actualmente la red de reserva cuenta con eh, unos 37 miembros y en creciendo, ¿no? Estamos con un proyecto en Darien, así es que esperamos que pasada esta situación, esta crisis que de hecho es un gran llamado de atención de la Tierra, ¿no? Resulta un poco eh, proverbial esto de que la Tierra, en el Día de la Tierra, estemos todos los humanos, o la mayoría, los que están cumpliendo la cuarentena, no solo en Panamá, sino en el mundo, confinados, ¿no? Dejándoles un espacio al planeta para que haga lo suyo. Entonces, bueno, ya son las 3:40 y arrancamos con la presentación. Proteger lo que nos protege. Como le comentaba, vamos a poner una serie de ejemplos de, de cómo la naturaleza nos ofrece sus bienes y servicios ecosistémicos. A ver, ¿cómo nos protegen los ecosistemas? Esa pregunta nos las hemos hecho muchas veces. Es, ha sido una larga historia de definición de esos términos, de qué beneficios obtenemos nosotros de los ecosistemas, más allá de los beneficios económicos, cómo nos protegen, cómo nos brindan sus servicios y bienes.
En el 2005, la evaluación de los ecosistemas del milenio generó una serie de documentos. Entre esos documentos, este que cito aquí, que se llama Ecosistemas y Bienestar Humano, Ecosystems and Human Well-Being, una síntesis de esa interacción. Y se identifican en ese documento 4 tipos de servicios de los ecosistemas. El servicio de aprovisionamiento o suministro de alimento, agua dulce, madera, fibra, combustible, de regulación, son servicios de control de enfermedades, control de ciclos biológicos, de ciclos químicos, de ciclos biogeoquímicos, como el ciclo del CO2, del agua, regulación del clima, enfermedades. Servicios de apoyo, ciclo de nutrientes, formación del suelo, nos ofrece un sustrato sobre el cual la actividad humana se desarrolla. Y servicios culturales. Son servicios intangibles, la mayoría de ellos, como los estéticos. A ver, quién no disfruta, incluso hace poco lo citó el presidente, los guayacanes, ¿no? En este momento las redes, hace un par de semanas, estaban llenas de guayacanes. Hay un servicio allí estético. Nos gusta compartir fotos de Guayacán. Eso es un servicio que nos brindan los guayacanes. Aparte de la sombra, nos gusta cómo se ven los guayacanes. Y eso es un servicio estético. Espirituales, muy relacionados con las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas en todo el mundo. Yo creo que tienen una fuerte vinculación con los ecosistemas, una vinculación espiritual. Servicios educativos y servicios recreativos. Entonces, estas flechas indican cómo estos servicios de ecosistemas afectan o forman parte del componente de bienestar humano. No vamos a entrar en detalle, pero es para que tengamos un marco de referencia de lo que vamos a estar viendo a continuación, es decir, de cómo esos servicios ecosistémicos están relacionados con estos 4 modelos, ¿no? 4 ejemplos, formas de servicio ecosistémico. Veamos la siguiente. Bien, vamos a comenzar hablando de los alimentos. He querido salirme de lo típico, es decir, siempre hablamos de lo mismo, las frutas, pero vamos a hablar de algo diferente, vamos a hablar de los hongos. Los más populares son los champiñones y los shiitakes, pero debemos saber que el libro de Hongos de Panamá, que está abajo en la esquina derecha, está pequeñito, seguramente los que están viendo desde el celular no lo van a poder percibir. Pero el libro se llama Hongos de Panamá. Este libro lista al menos 24 especies de hongos comestibles y algunos de ellos los cita como hongos de elevado valor gastronómico. Esto significa que en la cocina europea, en la cocina local, en la cocina internacional, son muy apreciados por su sabor y textura. Y muchos de estos hongos habitan en los bosques montañosos de las provincias de Chiriquí. Son hongos de tierras altas. Eh, y su valor no solamente es económico, eh, sino que también es cultural. Es decir, algunas comunidades en Mesoamérica eh, aprovechan de forma sostenible estos hongos porque además no se pueden cultivar, sino que son muy dependientes de la protección de los bosques. Son dependientes de las raíces, de los troncos y la madera que está en el sotobosque, en el bosque y especialmente en estas tierras altas, ¿no? Entonces no son cultivables, no todos. Hay varios intentos se han hecho de cultivar algunas especies que sí lo son, pero otras no tanto, ¿no? Y bueno, otros tienen propiedades medicinales y algunos cuantos alucinógenas eh, que también forman parte de ese valor cultural, ¿no? Eh, los hongos han servido a las culturas, a la humanidad para esa conexión espiritual, que luego, claro, es tergiversada y convertida en otra cosa, ¿no? Pero que en principio surge como una vía de conexión de las personas con la naturaleza, con sus creencias, y lo hacen a través de los hongos alucinógenos o plantas alucinógenas también. Entonces los hongos tienen un valor comercial, un valor cultural, un valor de biodiversidad
y es una forma de servicio ecosistémico poco, poco tangible, poco aprovechado, pero con un enorme potencial. Lo que pasa es que aquí no se ha valorado el aprovechamiento de este recurso, pero que no se valora aquí no significa que no tenga valor en otros sitios o que eventualmente no vayamos a necesitar de ese recurso. Veamos ahora la siguiente diapositiva y vamos a hablar ahora de la polinización como otro servicio ecosistémico ofrecido por, los- por la naturaleza. A ver, y vamos a comenzar de atrás para adelante, es decir, qué pasa cuando no hay polinizadores? Resulta que después de la Revolución Verde de los años 70 y finales de los 60 y 70, incluso antes, cuando hubo un gran auge en el uso de pesticidas y plaguicidas en el mundo, eh, empezamos a ver pérdida masiva de insectos polinizadores. Y en algunos sitios del mundo se extinguieron, es decir, las poblaciones de polinizadores cayeron tanto que la producción de algunos frutos, como en este caso las manzanas en China, se vino a piso por ausencia de polinizadores. Entonces, eh, digamos, bajo el modelo económico y social de China esto se puede hacer. Se destinaron, no quiero decir se contrataron porque lo dudo, pero se empezó a polinizar las manzanas y otros frutos con personas que son los polinizadores, son granjeros polinizadores. Lo que pasa es que los humanos somos muy malas abejas, somos muy malos polinizando. No hacemos el trabajo de la forma más eficiente, somos torpes y aún con delicadeza, y estas son personas que viven de esto y se entrenan, han desarrollado una habilidad para polinizar flores, eh, no son, siguen siendo muy ineficientes. Y entonces la producción de frutos no es como cuando es polinizada por insectos. Eh, y aún así se practica, pero con la caída de algunos precios eh, y, y no fue rentable, es decir, dejó de ser rentable la producción y comunidades enteras dejaron de producir frutos o sus productos básicos porque hubo una caída de la producción por la ineficiencia humana en el servicio de polinización. Entonces, cuando hacemos un paralelismo a la producción local, hablemos de la producción local, de frutos, de verduras que dependen de la polinización de insectos, y en estos momentos en que la producción agrícola es tan importante, ¿cuánto de esa producción agrícola depende o está dependiendo de, de esos insectos? Eh, ¿Y cómo estamos nosotros protegiendo a esos insectos que nos proveen de frutos y verduras? Bien, entonces, continuando con el tema agrícola, un elemento importante es el control de plagas. Eh, esta diapositiva, esta presentación que está aquí es muy cercana a mí. eh, es mi trabajo de investigación de tesis de la maestría en entomología, o es lo que espero sea mi tesis cuando en su momento la termine. Los, las fotografías en blanco y negro que ven a su izquierda son microfotografías tomadas en microscopio electrónico de parasitoides de la mariposa morfo azul. Son realmente, a la fecha he identificado 8 distintos parasitoides. Ellos ponen huevos en los huevos de la mariposa y evitan que emerjan las larvas. Esas larvas son parasitadas, o el huevo no nace una larva del huevo, sino que emergen del huevo de la mariposa uno o decenas o una docena de estas pequeñas avispitas, son microavispitas. Aquí la escala, esto que está aquí puede medir 1 milímetro cada avispita de estas. Algunas son más grandes, pero hay muy pequeñas, son muy pequeñas. Y ellas ejercen un control sobre lepidópteros. Ellos se alimentan, la- las,
Las larvas de estas avispitas se alimentan de los huevos de la mariposa y evitan que emerjan las mariposas. Son un controlador biológico. Y este es objeto de investigación en este momento. Bueno, resulta que hay otro lepidóptero que es un serio problema en la producción de guandú, de maíz. Aquellos que hemos comido, que hemos pelado maíz, mazorcas eh, o desgranado guandú, nos habremos encontrado con esos gusanitos que están comiéndose la mazorca o están adentro de los granos, así como el de la foto que está aquí. Es un lepidóptero de género Spodoptera que causa grandes daños a la producción agrícola, maíz, tomate, eh, pimentones, algunas leguminosas como el guandú, se ven afectadas por el ataque de estas orugas. Bueno, resulta que existen avispitas, también como estas, que pueden atacar a, a esta plaga, a este insecto que puede causar grandes daños económicos. Entonces la línea de investigación de la tesis va así en tratar de identificar cuál de estas avispitas que son nativas, que son controladoras naturales de lepidópteros, podría servir como controlador biológico de una plaga como las orugas de Spodoptera que dañan y perjudican la producción agrícola. Entonces, aquí vemos un tema de bioprospección. Estamos investigando la biodiversidad, pero resulta que estas avispitas no están por ahí en el campo, viven en los bosques, están asociadas a los lepidópteros que están en los bosques, pero son capaces de salir de ese bosque para buscar sus huéspedes. Y si sus huéspedes están en un contexto agrícola, es decir, tienen una producción de mazorca, de maíz, de tomate, al lado del bosque, es muy probable que las poblaciones de larvas que causan daño se vean controladas por los parasitoides naturales, nativos que existen en el parche de bosque o en las zonas de bosque. Cuando esto no ocurre, cuando la producción agrícola está aislada, separada de ambientes naturales, no hay una provisión del servicio. No hay avispitas, microavispas por allí buscando ovipositar en los huevos de las plagas y de lepidópteros. Y entonces hay un gran daño y por eso entonces se requiere el uso de pesticidas, de plaguicidas o de otros métodos de control de las poblaciones de esas plagas agrícolas. Entonces es otro servicio que nos está ofreciendo los ecosistemas. La naturaleza nos ofrece servicios de control de plagas, se autorregula, es capaz de controlar las poblaciones de lo que para nosotros son plagas, con depredadores, con parasitoides, con enfermedades de esas plagas. Y esto también es sujeto de investigación y forma parte del manejo integrado de las plagas, ¿ven? Que involucra el uso de, de la propia naturaleza o de los servicios ecosistémicos para el control de las plagas. Ya la vimos. En fin, que existen unas 320.000 especies de avispas, abejas y hormigas, que en su conjunto se les conoce como himenópteros. Forman parte de un solo orden, están eh, relacionadas. Bueno, y de esas 320.000 especies distintas de himenópteros, de avispas, abejas y hormigas, al menos 120.000 son avispas parasitoides de distintos otros insectos, de chinches, de lepidópteros, de mariposas, de polillas, eh, que muchas de ellas dañan los cultivos. Entonces, para que tengamos una idea del enorme potencial que tiene los bosques, la naturaleza, de proteger nuestros cultivos, de proteger nuestra alimentación por medio del control de plagas, eh, ejecutado en este caso solo por avispas parasitoides. No estamos hablando de otros insectos o otros organismos como las aves que podrían, o anfibios, que podrían controlar las poblaciones de insectos plaga, de insectos agrícolas
insectos asociados a la producción agrícola y que se convierten en plagas. Entonces, eh, esta es otra forma en que la naturaleza nos protege. Ya no solo nos está protegiendo a nosotros, sino que está protegiendo nuestro alimento, está protegiendo nuestros recursos agrícolas, nuestra producción agrícola. La, la naturaleza también nos provee de medicinas. Y esto ya también seguramente han visto muchas presentaciones o habrán escuchado mucho acerca de la quinina, acerca del uso de antibióticos o de medicamentos derivados eh, de especies, de corales, de serpientes, de escarabajos, de arañas. Pero vamos a ver un poco de especies muy cercanas a nosotros, muy comunes de hecho en nuestros bosques o incluso fuera de nuestros bosques, muy comunes en las zonas agrícolas o zonas intervenidas. Veamos dos casos recientes que se han descubierto de plantas medicinales que se ha evidenciado que la práctica ancestral está sustentada en moléculas o en compuestos químicos, es decir, que los campesinos y los abuelos tenían razón cuando decían que esa planta curaba tal cosa. Porque la química y la investigación ha demostrado que efectivamente tienen compuestos que así funcionan. Entonces, una de esas plantas de las que vamos a hablar hoy, y que de la foto que tenemos aquí, es de la Psychotria poepigiana o labios ardientes. Y la otra es el guásimo mifolia. El guásimo es muy común en las zonas del Pacífico de Panamá. Y la psicotria es más común en las zonas de bosque o donde hay más humedad. Bueno, un estudio realizado en Panamá seleccionó 9 plantas de uso tradicional para el tratamiento de la hipertensión. Son plantas que nuestros abuelos, nuestros campesinos o las comunidades afrodescendientes o indígenas utilizan de forma tradicional, de manera empírica, llegaron a la conclusión, al descubrimiento de que estas plantas tienen la facultad, en este caso, de controlar la hipertensión y desórdenes cardiovasculares. Bueno, resulta que después de una investigación y la planta se aísla, se sacan sus partes, y es la flor, el tallo, la hoja, la raíz, se hacen extractos y se hacen análisis químicos para ver qué compuestos químicos están presentes en la planta y luego hay que ver cuáles de esos compuestos tiene alguna actividad biológica o es capaz de regular y controlar distintas moléculas. En este caso se descubrió que los extractos de la planta de labios ardientes tienen una actividad de bloqueo de la angiotensina 2. Para ser menos técnicos, es una molécula, un compuesto que tenemos en nuestra sangre que controla la presión sanguínea. Es la forma en que nuestro cuerpo, nuestra fisiología, regula la presión sanguínea. Y efectivamente, los extractos de estas plantas bloquean ese receptor químico que sube la presión. Entonces, definitivamente con esto se confirmó y se respaldó la efectividad del uso tradicional. Ahora no vayan a correr a CT de labios ardientes. Eh, yo creo que esto todavía tiene un largo camino que recorrer antes que se pueda dosificar en una tableta, en una pastilla. Pero definitivamente que quienes han utilizado esto por años saben cómo hacerlo, porque es un medicamento, digamos, una medicina tradicional, que además está confirmada por el estudio de Caballero en 2001, si no me equivoco, que respaldó la efectividad. El otro ejemplo es el de Guasumo almifolio, del guásimo, y se hizo básicamente lo mismo. Se entrevista a personas, a campesinos, a indígenas, y se les... Ahora, hay todo un tema relacionado con eh, los derechos de ese conocimiento, el conocimiento ancestral, que sería producto de otra charla, pero sí está regulado. El guásimo fue reportado como una planta que ayudaba a controlar la diabetes.
bien, y la corteza específicamente. Así es que se hizo una prospección sobre 28 plantas que se decía lo mismo, que se decía que controlan la diabetes, y se encontró que el extracto de guásimo disminuyó la hiperglucemia en conejos. Obviamente estos ensayos no se pueden realizar en humanos directamente, sino que se vale de modelos, en este caso conejos, eh, conejos con problemas de diabetes, y bueno, en este caso puede ser una hiperglucemia inducida, y se les controló, se disminuyó la hiperglucemia con el extracto de guásimo. Nuevamente, los resultados sustentaron que el uso tradicional para controlar la diabetes utilizando guasumo almifolia, utilizando guásimo, es válido. Es decir, no es cuento de los abuelos ni es cuento de nadie. Funciona. Entonces son dos ejemplos de dos prospecciones muy promisorias que se han hecho recientemente y que una vez más nos mandan el mismo mensaje. La naturaleza nos protege, tiene mecanismos para protegernos, en este caso mediante la provisión de medicamentos. Pero no solo nos provee de medicamentos, ni de comida directamente, sino también de otros productos. En este caso de la miel, vamos a hablar de la miel y polen de abejas nativas. Voy a hacer una pausa aquí, si quieren, acabo de entrar aquí a la moderación de comentarios de del, del live, y entonces si tienen alguna pregunta me la hacen acá. Consideren que hay un retraso de unos minutos entre que me llega la pregunta y yo la respondo. Pero trataré en la medida de lo posible de ir atendiendo sus comentarios. Aquí tengo los de Yesenia Ortega, que me comenta que sí se encontró oruga, supongo, de Spodoptera en maíz. Y sí, es un gran devorador eh, del maíz, lo daña todo. Deja, o si no, hay gente que no le gusta comer bollos de maíz nuevo con gusanitos. Entonces, hay otro tema que es el factor estético. Resulta que muchos despreciamos o las personas en los supermercados desprecian algunos productos, tomates o frutas si tienen algún detalle o si están deformes, porque a veces las orugas eh, pasan, comen y luego se van, pero queda el tomate con la herida, con la marca de que hubo depredación, de que hubo consumo de la oruga. Entonces ya la gente no quiere ese tomate, lo consideran de menor calidad. Y el tomate es perfectamente, o sea, sabe a tomate, se puede hacer ensalada con él, pero solamente por el hecho de que se ve raro, se, se deja de consumir. Bueno, continuamos. Miel y abejas de polen nativas. Existen más de 500 especies de abejas sin aguijón, eh, la mayoría productoras de miel y polen de alto valor nutritivo. Pero esto no es nuevo. Esto los mayas ya cultivaban, ya creaban estas pequeñas abejas nativas hace un par de miles, cientos de años atrás. Y desde el Códice Maya hasta, como verán más adelante, Caetano Veloso, un cantautor brasileño, ha escrito y cantado a las abejas meliponas. No es nuevo, y el valor que tienen estas abejas eh, trasciende nuestra propia cultura. A ver, aquí a la derecha tenemos una copia del Códice Maya. Yo no sé leer jeroglifos, y el artículo que lo citaba me dice que este que está aquí es el dios abeja de los mayas, el dios Ab-Musem-Kab, eh, que guarda relación con los cultivos de las abejas meliponas. Y aquí el intérprete, los arqueólogos de este códice interpretan esta escritura maya como dioses sosteniendo paneles de abeja o potes de miel aquí abajo. Aquí sí se ve claramente unos potes y se parecen mucho a los potes de miel, porque estas abejas, contrario a la abeja Apis mellifera, la abeja africanizada, la abeja italiana, o las híbridas, eh, no deja la miel en panales, sino que construye unos potecitos, como unos pequeños recipientes de cera, en los cuales se deposita y almacena la miel y el polen. Este envase que ven aquí abajo, que será unos 5 mililitros, es un envase de miel de melipona que tiene un enorme valor medicinal, nutricional,
eh, y que es comercializado con polen y miel de abejas nativas. Es otra forma de un producto que nos ofrece la naturaleza, poco conocido, eh, poco comercializado. Acá no sé si tenemos, no creo que tengamos tiempo de escuchar a Willy Colón y Caetano Veloso. Hubiera sido chévere para esta tarde lluviosa. Bueno, resulta que Caetano Veloso le canta a las abejas meliponas. Entonces tiene esta canción, vamos a ponerla de fondo musical, a ver si se escucha. Esto es un Caetano Veloso y un Willy Colón bastante juveniles, casi pubertos, me atrevería a decir que en los 80, cuidado que antes, eh, componen esta canción que se llama Miedo. Y en la letra de la canción que ven a la derecha, Caetano en su letra, en su canción, se inspira en 3 especies de abejas meliponas. Eh, y esas abejas son reconocidas en Brasil por su nombre común. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? El mensaje es que no solamente nos proveen de alimento y nos proveen de medicinas, sino que además nos sirven de inspiración. La naturaleza, como les comentaba antes, nos sirve de inspiración, nos invita a crear, a pensar. Eh, y qué más que 3 humildes abejas formen parte de la letra de una canción. Ahora vamos a entrar en un tema más de actualidad, otra forma en la que la naturaleza nos protege, y es la prevención de enfermedades. Eh, Resulta que los mosquitos, vectores de enfermedades, son más dominantes y comunes en hábitats disturbados. En hábitats poco alterados, los mosquitos tienen que competir con otros mosquitos que viven en el bosque. Y tienen que pelearse la comida y los sitios de anidamiento. Y tienen que competir. Y hay más diversidad de mosquitos, más clases distintas de mosquitos en zonas con hábitat poco disturbados. En cambio, en las ciudades hay menos diversidad de mosquitos, pero los que hay, todos, la mayoría nos transmiten enfermedades. Entonces, esta relación es interesante. Tenemos muchos mosquitos en las ciudades y estos muchos mosquitos, el 90% son transmisores de enfermedades. En cambio, en el campo tenemos más diversidad de mosquitos y por cada picador hay menos probabilidad de que te transmitan dengue, zika, chikungunya o alguna de las otras enfermedades como la malaria que circulan entre las poblaciones humanas y sus vectores. ¿Cuál es el mensaje? La naturaleza o la diversidad de ecosistemas nos protege de enfermedades. Eh, Me atrevería a decir incluso que la frecuencia de enfermedades como el dengue o transmitidas por vectores es menor en zonas con mayor cobertura boscosa, porque hay menos vectores o tienen estos vectores que competir por otros recursos. Y tendrán también más depredadores y habrán más enfermedades para estos mosquitos. Entonces, esa es otra forma en la que la naturaleza nos protege. Nos está ofreciendo control, así como controladores de plagas controlan a las pestes, a las enfermedades o a los vectores de enfermedades que afectan a los humanos. Otro estudio en la misma línea demostró que la urbanización incrementa el hábitat. O sea, cada vez que eliminamos bosque o eliminamos áreas naturales, áreas verdes naturales, estamos eliminando hábitat de especies nativas, pero estamos creando hábitat para nuestros enemigos, para los mosquitos. Este estudio demostró que hay un incremento en el desarrollo, la sobrevivencia y la longevidad. ¿Cuánto vive un mosquito en la ciudad? Vive más, se desarrolla más fuerte y más rápido que
en los bosques. Y además, la disminución de bosques, eh, como le decía antes, permite que haya esta transición de mosquitos que surgen en zonas boscosas, eh, y con alguna, es un poco lo que ha pasado ahora con una de las hipótesis del coronavirus es que hubo un spillover, una derrama, se desbordó el virus del bosque a las personas y estas personas se trasladan a las ciudades donde hay una mayor densidad de humanos, de personas, en donde la enfermedad entonces pasa de en este caso, de primates no humanos a personas, a humanos, y de allí a una gran población de humanos en donde el vector tiene allí condiciones de prosperar. Entonces, no solamente estamos perdiendo hábitat, sino que nos estamos exponiendo a nuevas enfermedades y además esos vectores de enfermedades viven mejor con nosotros en las ciudades. Entonces, ese es otro problema de la urbanización y la pérdida de hábitat. No solo la pérdida del hábitat, sino que estás creando hábitat para tus enemigos, lo que es contraproducente. Y esto creo que debería tenerse más en mente, ojalá en el nuevo modelo de diseño, en el nuevo diseño de sociedad que tengamos más adelante. Vamos a ir terminando con el aporte económico de los insectos a la agricultura en Estados Unidos. Ya hemos visto que nos proveen alimentos, nos proveen medicamentos, controlan a las plagas, controlan a los vectores de enfermedades. No todo puede ser el valor económico y es muy difícil cuantificar económicamente el aporte de la naturaleza. Pero hay personas o hay organizaciones que prefieren que el aporte, para que se comprenda en términos capitalistas, si queremos decirlo así, que ese valor económico, ese valor de los servicios ecosistémicos sea cuantificado. Bueno, resulta que se sentaron a hacerlo y se estimó recientemente que el aporte económico de los servicios ecosistémicos de los insectos solamente, no estamos contando aves ni ciclos biogeoquímicos, solamente de los insectos, alcanza un valor de 60 billones de dólares anuales en los Estados Unidos, en servicios ecosistémicos. Y me preguntarán, bueno, ¿y dónde está, cómo contabilizas eso? El estudio es mucho más detallado, yo he traído un resumen, pero la eliminación de las excretas del ganado, el ganado prefiere el pasto limpio, pero como pasta donde se alimenta, contamina con sus heces las zonas donde pastorea, pero resulta que hay una enorme cantidad de escarabajos que entierran esas excretas, son los escarabajos peloteros. Y ellos eliminan esas excretas del ganado, enterrándolas bajo tierra y activando el ciclo de nitrógeno. Entonces, ese servicio tiene un valor, porque si no tuviera quien limpiar, así como con el caso de los polinizadores, y esto me recuerda una anécdota personal que no voy a contar ahora, pero si no hay quien elimine las excretas del ganado, tienes que pagar por alguien que lo haga. Y ella les ha dado la pista de la anécdota. Tienes que pagar para que alguien recoja las excretas del ganado para que ese sitio se mantenga limpio. Y al no tener escarabajos, tienes que contratar a alguien, personas, y eso tiene un costo y hay que pagarlo. Y ahí el valor se estima por debajo de los 100 millones de dólares anuales. Cuando no hay escarabajos que entierran ese nitrógeno al suelo, llueve y la escorrentía lleva ese nitrógeno a los ríos y de allí al mar y ese nitrógeno se pierde. Es nitrógeno que es importante porque ese nitrógeno se convierte en carne de vaca. Debería convertirse en pasto y el pasto a su vez en res. Entonces hay pérdidas de nitrógeno por la ausencia de escarabajos. Esas heces del ganado también sirven de sitio para que los vectores de enfermedades y los parásitos que crecen allí se dispersen. Entonces, solo los escarabajos, yo creo que si esto lo ponemos uno encima del otro, llega a 500 millones de dólares anuales en servicios ecosistémicos solamente en la gestión de desechos de las vacas.
Pero vayamos a polinización, vayamos al tema de agrícola, dejemos los ganaderos a un lado. La polinización tiene un valor estimado de 3.500 millones de dólares anuales en servicios de producción de frutos, legumbres y verduras que se producen solamente porque hay polinizadores. Si no, toca hacer las de China, de contratar a personas que polinicen. El control de plagas agrícolas, que ya hablamos antes, tiene un valor estimado de 4.500 millones de dólares anuales en control de plagas, en plagas que producen pérdidas económicas importantes, pero que a través de métodos de control biológico o de servicios ecosistémicos del bosque proveen este servicio de control de plagas. Si esto no se diera, tendría que invertir plata en pesticidas, 4.500 millones de dólares en pesticidas para controlar esas plagas que son eliminadas por los ecosistemas. Recreación, no vamos a hablar del mariposario, pero sí vamos a hablar de que los insectos, especialmente en los Estados Unidos y Canadá, donde se da la práctica de la pesca recreativa, depende de que haya una provisión de insectos para alimentar a las especies que son objeto de pesca, en este caso las truchas. Y muchas de las carnadas son de insectos, entonces hay un valor allí de uso de esos insectos. Y luego, interesante aquí cuando vi este artículo, hablaba de la provisión de dieta para aves. Sin insectos no hay aves insectívoras o se deprimen sus poblaciones. Y las aves insectívoras son importantes para la industria de birdwatching. Entonces, una cosa lleva a la otra. El total del valor se estimó en 60 millones de dólares. Estas son nuestras reservas naturales de conservación voluntaria. Todas estas reservas conservan ecosistemas y protegen esos servicios ecosistémicos. El aporte de la conservación voluntaria no es solamente la conservación la conservación de los bosques per se, sino que además nos protege, nos cura y hace posible que la tierra produzca alimentos. La red de reservas privadas no se trata solamente de poseedores de tierras destinadas a la conservación. Dentro de estos bosques protegidos de forma privada, de forma voluntaria, juntos con los bosques estatales, se ofrecen todos estos servicios ecosistémicos que hemos visto. Es decir, no solamente se trata de decir proteger, ¿no? Tiene el bosque conservado, sino que además los servicios que se generan en ese bosque protegido de forma voluntaria trascienden a la comunidad, trascienden a los vecinos, trascienden a los agricultores, trasciende al propietario, entre comillas, del bosque en su terreno. Y por eso es que hablamos de proteger lo que nos protege, la conservación voluntaria, cómo aporta a la conservación no solamente de los bosques, sino de nosotros mismos. Nosotros somos una organización sin fines de lucro y termino pues solicitando o los que estén interesados en donar su tiempo, recursos y divulgando, más que todo divulgando el trabajo de la conservación voluntaria de Panamá y cómo esa conservación voluntaria nos ofrece servicios ecosistémicos a todos nosotros. Finalmente, acá les dejo mis contactos por si están interesados en conocer más de los servicios que proveen las reservas naturales privadas, cómo formar parte de la red, qué hacemos, conocer más de nuestro trabajo y de los servicios ecosistémicos y bienes ecosistémicos que son generados en cada una de estas reservas. Cada una de las reservas naturales de las 37, vamos rumbo a 47 reservas, ofrece servicios ecosistémicos importantes que queremos divulgar y queremos dar a conocer. Y ojalá esto pase pronto para que podamos compartir con ustedes, invitarlos a que formen parte de la red y visiten nuestras reservas naturales privadas. Quedo por unos minutos más aquí pendiente del chat para responder sus dudas o comentarios y les agradezco a todos por su tiempo, deseándoles entonces que pasen unas excelentes tardes.